Todos los días que no son los del libro, estoy por aquí, por este canal, hablando de literatura. Así que hoy, San Jordi, Día Internacional del Libro, no vais a verme a mí, sino a vosotros. Para el 5º aniversario de Total Libros Editorial, la editorial de este canal, organicé un sorteo en el que los participantes tenían que elegir su título favorito del catálogo y recomendarlo. Así que estas son vuestras recomendaciones para el Día del Libro. Muchísimas gracias a todos por contribuir a este vídeo y nos vemos hoy en Barcelona. Leed mucho. Hola, mi recomendación de Trotalibros es Horizontes Perdidos. Es difícil quedarse con uno solo, pero he elegido este porque fue el primer Trotalibros que descubrí y porque, aunque la historia ya la conocía, de pequeña había visto el clásico cinematográfico, releerlo fue simplemente maravilloso, lo disfruté muchísimo, me parece un libro bello y muy evocador, muy sugestivo. Yo recomendaría Vera. Vera, aparte de que por el color que tiene el significado, por la maquetación, tiene una historia que todo el mundo debería leer, no porque lo padezca en casa, no porque sea como la protagonista, no porque sea como el antagonista, sino para vivir una situación en la que la humanidad ha demostrado que es muy buena repitiendo a través de los ciclos de la historia. Entonces yo creo que ese libro sería on point. Primero porque está súper bien redactado, segundo porque es un tema vigente y tercero porque uno tiene que sensibilizarse con causas como esas para saber cómo actuar en un futuro. Pues la lectura que yo recomendaría de Trotalibros Editorial, sin dudarlo ni un segundo, es El tugurio de Émile Zola. Para mí representa un París oscuro, sucio, gris, que muchas veces olvidamos para romantizar ese siglo XIX que fue tan esplendoroso en otras facetas, por la bohemia, por el arte. Y yo creo que muchas veces olvidamos que existía y que todavía existe, de hecho, otro París, un París decadente, un París que se olvida de sus habitantes y que los sumerge en lo más profundo de la desesperación, y eso es lo que les ocurre a los personajes de esta novela. Además tuve la oportunidad de leerlo en lectura conjunta, lo cual fue maravilloso. La verdad es que fue difícil de terminar de leer porque es un libro muy duro, pero es absolutamente maravilloso. Para lectores, elegir un único trotalibros es una tarea muy complicada, pero yo en mi caso apuesto por Soledad, de Víctor Català. Es un libro de una novela de crecimiento donde conocemos a Mila y viajamos con ella por ese maravilloso paisaje del Pirineo catalán. La vemos crecer como persona, la vemos pasar por diferentes tipos de soledad, la vemos hacerse grande, la acompañamos en muchos cambios vitales. Es un libro con un toque brutal de naturaleza, de magia, donde se confrontan tipos de personajes muy diferentes. Esta es una traducción maravillosa, así que no paro de recomendarlo, es mi libro favorito. Hola, ¿qué tal? Soy Mireia y para conmemorar este 5º aniversario de la editorial Trotalibros me gustaría recomendar el libro Adiós señor Chips de James Hilton, un libro feel good que te deja súper bien cuando acabas de leerlo, que se lee súper rápido y te recuerda, ¿no?, a esos profesores que te dejan huella con este señor Chips, que le coges un cariño enorme y que van pasando las páginas y a la vez va pasando el tiempo y poco a poco le vas cogiendo más y más cariño a ese señor Chips. Es un libro lleno de sutilezas, lleno de matices y a la vez ves ese paso del tiempo, ese día a día que nos consume, pero que a la vez pasa volando, como el tiempo pasa volando y todo va dejando su huella. Nada, un libro que me encantó y muy recomendable, y muchas felicidades a la editorial Trotalibros. El libro que yo recomiendo es Amor, de Elizabeth Bonarmin. Por ella como persona, porque su vida fue muy intensa e interesante y lo refleja en sus novelas, y por la prosa. La prosa es absolutamente deliciosa, sin giros innecesarios y al mismo tiempo con mucha profundidad en sus personajes y en sus momentos vitales. Me encantó Amor, de Elizabeth Bonarmin. Yo, de todos los libros que he leído de esta editorial, el que más me ha gustado ha sido
Caía una lluvia intensa de Don Carpenter. Es un libro que me sorprendió, me gustó muchísimo más de lo que pensaba y bueno, me parece una auténtica maravilla, una historia que bueno, me lo leí en nada y que me parece un libro de 10, lo recomiendo mucho. Hola, Trotalibros. Feliz quinto aniversario sobre todo y os deseo un super año de publicaciones, de ediciones, de libros, literatura, amor, belleza. Yo vengo a recomendar Oh, qué espléndida música, porque oh, qué espléndido libro. Sin duda, una joya rescatada por vosotros que merece la pena. ¿Por qué? Porque te encuentras, yo después de haber leído tantos libros sobre el duelo en 2025, sobre el dolor, sobre el amor, sobre relaciones familiares difíciles, ha sido el trending topic de mi año. Os recomiendo Oh, qué espléndida música por la belleza del relato, por Ruan, por ese personaje. Hay que conocerla. Os mando un beso. Pot una persona enamorar-se d'un país sense ni tan sols haver-hi estat? Fa una mica més de 4 anys va arribar a les meues mans Canción del Ocaso, de Lewis Grassic Gibbon. És el primer volum de la trilogia escocesa que l'editorial Trotalibros, llavors acaba de néixer, recuperava en castellà. Me va transportar directament a les Highlands dels anys 20, en les seues tradicions, els seus conflictes i les seues maneres d'entendre la vida. De la mà de la nostra protagonista, la Chris Guthrie, una dona forta i resilient com les terres que cultiva, vaig recórrer el seu pas de la joventut a l'edat adulta, acompanyant-la en els debats constants com podia ser l'amor pel coneixement o l'arrelament als seus orígens, la religió, la política i la duresa de la vida rural al segle passat. No us diré res de nou si us explico que hi ha una màgia especial que envolta les terres d'Escòcia. No és casualitat tampoc que aquests paisatges hagin inspirat tantes autores i autors d'arreu del món. Només puc recomanar-vos una cosa, i és que us hi endinseu de la mà de la trilogía escocesa. Hola, pues yo del catálogo de Trotalibros recomendaría un libro que se publicó hace muchos años, ya que he estado viviendo fuera de España un tiempo y me lo leí cuando se publicó y me gustó muchísimo. Es una joya, me gustó mucho. ¿Qué pasa? Que es un libro que está poco recomendado en redes, que no lo he visto muy recomendado y me apetece reivindicarlo un poquito. Si te gustan los libros tipo Pedro Páramo o incluso Solitud de Víctor Català, que el paisaje es un personaje más, es un protagonista más y que además se usa como símbolo de la decadencia rural, por ejemplo, este es tu libro. Es un libro que, a pesar de lo duro que es, está muy bien escrito y es muy bello. Me refiero a Casas Muertas de Miguel Otero. Pues si tuviera que recomendar uno solo de los 5 totalibros que tengo hasta la fecha y uno en camino, sería, aunque soy consciente de que no soy objetivo en esto, el Tugurio. No solo por ser el primero que tuve, que también, sino porque fue el propio Jan el que me lo recomendó. Fue en la Feria del Libro de Madrid que fui específicamente a la caseta de Trotalibros. Y allí estaba él y nada, pues le pregunté que para mi primer Trotalibros cuál podría ser el mejor, cuál me llevo. Y él, pues en base a mis gustos y tal, que yo le comenté, pues me dijo que el Tugurio, y yo lo acepté y vamos, no pudo estar más acertado. Así que sí, me quedo con el Tugurio. Este es el libro que quiero recomendaros yo, de Trotalibros, Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. Es un libro que te atrapa, es un libro que no tiene un ritmo trepidante, pero que te llama. Es un libro que es paz, es ese ratito de paz al acabar el día, es ese momento que te apetece siempre, es luminoso, es agradable, es un abrazo. Este libro es una maravilla, de verdad. Oh, qué espléndida música, de Trotalibros, Dorothy Evelyn Smith. Pues yo estoy en el Peñón de los Enamorados, en la Sierra de las Nieves. Lo que tenemos detrás es Sierra Nevada. Y me he venido aquí para recomendaros un libro que me ha enamorado, que es Los años lejanos, de Historia de una vida. Soy Noelia, de la cuenta de Bookstagram Flores, un libro en blanco, y vengo a recomendar y hablar de uno de mis libros favoritos de Trotalibros y también de una de mis autoras favoritas, que es Expiación, de Elizabeth von Arnim. Además de ser mi autora favorita, creo que fue una auténtica maestra del retrato social de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX.
poniendo sobre la mesa asuntos muy complicados que no se tomaron demasiado bien, como Vera, el libro de Vera, que publicó de forma anónima hablando del maltrato dentro del matrimonio, o el de expiación, poniendo en el centro a la mujer, la infidelidad, el divorcio y la infelicidad también dentro de un propio matrimonio, y cómo además toda la sociedad iba en contra de ella y la insultaba, incluso la propia familia, acusándola de robar cuando realmente no había sucedido nada de esto. Entonces, Elizabeth von Arnim sempre en mi equip. Aquest és el llibre que jo recomano de la editorial Trotalibros. És de Haldor Laxness, Gente Independiente. Tot i que no me l'he acabat, queda molt poquet, 100 i poques fulles. Fins ara em sembla un llibre espectacular per la intensitat de la trama, per la descripció dels personatges, per la descripció de la duresa de la vida a Islàndia, de la pagesia, i per tot el contingut al darrere que hi ha sobre el tema polític del conservadorisme, la part més socialista, més liberal, més conservadora, més liberal. Molt interessant, un text molt intens, dur alhora, però amb contingut essencial per molta gent. M'he sentit identificat amb alguns personatges. Hola, soy Candela y en este vídeo os voy a recomendar Qué verde era mi valle. He seleccionado este libro porque es una historia sobre la familia, el sacrificio, las relaciones humanas, y lo que más me ha gustado ha sido el vínculo tan fuerte que tiene Hugh, el niño, con su familia, y es lo que realmente da fuerza a la novela. Sobre todo se destacan los lazos familiares, las dificultades que afrontan, y es una reflexión sobre lo que significa pertenecer a un hogar, cómo se ponen a prueba constantemente los valores familiares, y la novela tiene un tono nostálgico que me encanta y te atrapa, no puedes dejar de leer. Sobre todo se trata del paso del tiempo, y realmente la frase "Qué verde era mi valle" es un símbolo de una época que ya se va a perder, una época dorada. Yo ahora mismo creo que elegiría Los chicos de Toni Sala, porque además de tener mucha calidad literaria, parte de una premisa bastante impactante con la muerte de esos dos chicos, y bueno, pues se centra mucho en ese tema tan tabú como es la muerte y el duelo. Explora mucho lo que es la parte más oscura del ser humano, y creo que por eso yo lo recomendaría. Hola, recomiendo Espléndida Música de Dorothy Smith, que es un libro precioso traducido por Noemí Jiménez, que creo que hace una muy buena traducción. Lo que me gusta de este libro es la pasión por la lectura de la protagonista como refugio para su vida y su crecimiento como persona, ¿no? Yo creo que muchas personas lectoras que descubrimos el amor a la lectura cuando éramos niños nos sentimos identificados. Hola, de los libros de trotalibros que tiene mi madre, su preferido es Precioso Veneno, porque dice que a pesar de su crudeza, da esperanza en el ser humano y te hace creer en el corazón de las buenas personas. Pero hay dos libros que no te puedes dejar de leer, que son Soledad y un film 3000 metros, de Víctor Català. Y su nombre verdadero, Caterina Albert. Y recuerda, los libros son solo para los valientes. El libro que yo siempre recomiendo de Trotalibros Editorial es Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva. Este es un libro bastante importante porque nos narra la historia de Venezuela en dos libros que juntos forman una sola historia, porque son dos piezas de rompecabezas que tienen que estar juntas para poder entender la imagen grande de lo que fue el siglo XX en nuestro país. La primera parte, Casas Muertas, se puede resumir básicamente como la muerte de distintos pueblos en Venezuela, en todos los estados que conformaron el país, que se dedicaban a la agricultura, y ya eso no estaba trayendo ingresos económicos a esos pueblos, y poco a poco se van marchitando como las flores. Pero en Oficina número 1 vemos el crecimiento del auge petrolero, que fue uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país, y ahí se empezaron a ver las nuevas oportunidades y empezaron a nacer industrias. Entonces tenemos en Venezuela
la muerte de un pueblo, pero el nacimiento de una ciudad. Y siento que eso resume básicamente la historia de Venezuela. Primero de todo, enhorabuena por esos 5 años. Y si tuviese que recomendar un libro, me quedaría con Precioso Veneno. Fue el libro que hizo que me enamorase de la editorial. A todas las personas que les gusta el estilo de Thomas Hardy, donde las descripciones de los paisajes son preciosas, con una protagonista además que pese a sus dificultades es muy buena, es una protagonista con la que empatizas muchísimo, y el título me parece increíble, ¿no? El precioso veneno, el dinero, la avaricia, que además contrapone también muy bien a los personajes de Prue y su hermano que siempre está pensando en el dinero, ¿no? Si hago esto conseguiré lo otro, un poco el cuento de la lechera. Así que mi recomendación por ahora, porque aún tengo algunos minutos pendientes, sin duda es Precioso Veneno. Sin duda alguna, mi novela favorita del catálogo de Trotalibros es Soledad, de Víctor Català, seudónimo de Caterina Albert, publicada a principios del siglo XX y considerada una de las grandes obras maestras de las letras catalanas, y sinceramente no me extraña. En esta novela conocemos a Mila, una mujer que acaba de casarse con un hombre al que apenas conoce, Matías, y con el que viaja a los Pirineos para ejercer de guardesa en una ermita totalmente aislada. Allí conocerá a Gayetá, un pastor, con el que establecerá una muy bonita relación de amistad. Es una novela que está formidablemente bien escrita, el paisaje es un personaje más, y además me gustaría destacar no solo lo bien escrita que está, sino la labor de traducción de Nicole Damonville, que hace las delicias del lector, de verdad. O sea, es que está muy bien traducido. Es una novela que trata temas como el autodescubrimiento, el crecimiento personal, la independencia de la mujer y la indefensión de la mujer en el mundo rural. Me gustaría también subrayar el final que tiene. Es un final que a mí me encantó, que está muy bien hecho, que es muy coherente, y de verdad, dadle una oportunidad a esta novela. Es maravillosa, no sé cómo no se habla más de ella, y es una de mis novelas favoritas, no solo del catálogo de Trotalibros, sino en general, de verdad. O sea, un lugar en el que quedarse, desde luego. No miento si digo que llevo días pensando qué libro elegir de todos estos, porque son todos una maravilla, la verdad. Pero si me tengo que decantar por uno, sería este, Los años lejanos, pues porque es una clase de historia, es una clase de literatura. Es maravilloso y tiene unas descripciones tan bonitas que me hicieron soñar con esos paisajes y con esos personajes durante todos los días que estuve leyéndolo, y la verdad es que es una maravilla. Felicidades, Jan, por estos 5 años y que cumpláis muchísimos más, de verdad. Muchísimas gracias. Hola Trotalibros, feliz 5º aniversario. Cuanto a las recomendaciones de uno de vuestros títulos, yo me quedaría sin duda con uno que disfruté muchísimo leyendo y que he regalado un montón, que es el de Oh, qué espléndida música. La historia de Rohan y de David y todos sus veranos en el páramo y esa infancia tan bonita y tan evocadora, ¿no?, que nos recuerda a veces a las etapas de nuestra vida que ya hemos pasado y a las que pues no vamos a volver, pero que podemos recordar gracias a novelas tan bonitas como esta. Fue una delicia leerlo y ha sido un gusto regalarlo, porque ha sido un libro que a quienes les he regalado esa novela también han disfrutado un montón. Hola a tothom. Escollir un sol llibre de Trotalibros és difícil, n'hi ha moltíssims. Jo primer me quedaria amb una de les seves autores, que és Elizabeth von Arnim. L'he descobert gràcies a Trotalibros i ha passat a ser una de les meves autores preferides de capçalera. Si m'haig de quedar amb un dels seus llibres, em quedo amb Vera. Vera fa un retrat superacurat de què consisteix una violència psicològica i recrea aquesta atmosfera asfixiant on t'hi quedes atrapat, igual que la Lucy, i realment val molt la pena. Jo tinc clavada al cor la conversa de la Lucy amb la seva tia, quan la seva tia l'intenta ajudar, allargant-li la mà i veus que no pot agafar-li. El recomano molt fortament. Yo era como una de esas doncellas que, el primer día de mayo, se detienen en un cruce de caminos con un ramito de flores como regalo para el jinete que pase por allí. Y resulta que el jinete me había pasado por encima y me había dejado con mis flores en mitad del barro. Para mí, Precioso Veneno es uno de los mejores libros que he leído nunca. Creo que también me siento influenciada por mi amor hacia la literatura inglesa del siglo XIX, y este libro es que tiene todos los ingredientes
para que se quede en mi corazoncito. Realmente es súper triste que una sociedad decida a quién se puede querer y a quién no. Cómo se condiciona a alguien a la hora de relacionarse con los demás en el mundo. La naturaleza atraviesa toda la novela y te hace teletransportarte de alguna manera a esa Inglaterra rural, a ese paisaje, e incluso te hace viajar allí. No solo te hace viajar, sino que te hace sentir rabia, sentir empatía. Y eso precisamente para mí es lo que hace que un libro se convierta en una obra tan especial como Precioso Veneno, una obra injustamente olvidada. En definitiva, le doy las gracias a Mary Webb por escribirla y a Jan por traerla de vuelta a la librería. Porque para mí Precioso Veneno merece ser un clásico, independientemente de lo que diga Harold Bloom o cualquier canon, que durante demasiado tiempo decidieron qué obra entraba o qué autores entraban y cuáles salían. Para mí, Precioso Veneno está dentro y siempre lo estará. Si tuviera que elegir un único libro de la editorial, lo haría sin duda con uno de los primeros trotalibros que yo leí, que me encantó, que no es otro que Canción del Ocaso, de Lewis Grassic Gibbon, el primero de la trilogía escocesa. Y lo haría por esas descripciones tan increíbles de la naturaleza y del campo, ese estilo tan particular del autor, ese inicio mitológico, épico, casi de cuento, ese costumbrismo de la Escocia rural de inicios del siglo XX y esos personajes que se quedan contigo una vez terminas el libro y que además tenemos la suerte de poder seguir conociendo a través de las siguientes partes de la trilogía. Hola, me llamo Monse, tengo canal de Instagram de Mis Cosas, Tus Cosas y vengo a recomendar un libro de trotalibros, pero van a ser más de uno. Este año ha habido dos que han sido mis 5 estrellas del 2025. Eran Hermanas, de Dorothy Wimpe, y Amor, de Elizabeth von Arnim, 2 de mis 5 estrellas del 2025. Y luego, si tengo que escoger solo uno de los 19 que he leído, eso sí los tengo todos pendientes, pero ya llegarán, pero he leído 19, me quedo con El Tugurio de Émile Zola. Será porque a mí Zola me encanta, me vuelve loca y hacía 3 años que lo leí y bueno, para mí me encanta. O sea, és un llibre que me vuelve loca i me gusta muchísimo i tots els d'ell. Fa un momentet m'acaba d'arribar la primera compra de llibres que he fet aquest any, que precisament és aquest trotalibros, amb la llibreta que feu de regal. Aquí va mi recomendación, El Tugurio de Émile Zola, maravilloso, habla de los suburbios de París, es desgarrador, es apasionante, desde la primera página hasta la última te engancha, es una maravilla, yo lo estoy devorando, o sea que si tenéis la oportunidad, leer El Tugurio porque, bueno, no os defraudará. El libro de la editorial que a mí me gustaría recomendar es Expiación, de Elizabeth von Arnim. Este libro me conquistó desde que leí la sinopsis porque trata sobre Millie, una joven encantadora que queda viuda y al asistir a la lectura del testamento descubre, para sorpresa tanto de ella como de toda su familia política, que su marido la ha desheredado. Por si fuera poco, en el testamento el marido lanza una última pullita y dice: mi mujer sabrá por qué. Con lo cual, desde ese momento, tanto tú como lector como el resto de familiares estáis deseosos de saber el motivo de una decisión tan drástica. Entonces me gustó mucho, por una parte, porque muestra muy bien la situación de desamparo en la que podían quedar las mujeres de esa época a merced de sus maridos, pero también por el tono que emplea la narración, el retrato tan divertido que hace de toda la familia y porque combina muy bien esa parte más crítica a la sociedad con otra parte más irónica. Canción del Ocaso, o lo que es lo mismo, la poesía de Grassic Gibbon en la expresión de un profundo y precioso lugar de Escocia. Fría tierra que recuerda sus canciones en las noches, orgullo supremo de una lengua propia que no admite ajenos comentarios a ella. La tradición explota en cada página y nos envuelve en ella, siendo dichosos de que nos toque, para siempre en nuestros corazones, atrapándonos hasta el final en un relato costumbrista del día a día rural. Esta canción es pegadiza mientras la lees, la tarareas, mientras la devoras, la sientes tuya mientras suena. Nos sigue y persigue en tonos y colores que amanecen y llegan hasta el ocaso.
Hola Jan, bueno, antes que nada decirte que estoy enamorado de la edición de los libros, me encantan, se nota que tienen un mimo y un cuidado. Bueno, está el enano por ahí jugando, por eso escuchará a lo mejor el ruido de fondo. Tienen un mimo y un cuidado increíble que me encanta. El libro que quiero recomendar es Los años lejanos de Konstantin Faustowski, aunque es extensible a cualquiera de los otros dos de la trilogía que hay por el momento. Lo que me tiene enamorado, o lo que me ha enamorado del libro, es cómo desde lo pequeño, desde lo personal, de lo familiar, se hace extensible o es el reflejo de una sociedad, de los cambios que se producen en la sociedad, y cómo asistiendo a los cambios que se producen en su vida, vemos los cambios que están produciendo en la sociedad, y una sociedad que siempre me ha gustado, la historia rusa, la historia del pueblo ruso. Y nada, que sigas así, que tu edición y tus libros y tu editorial es increíble. Me estoy haciendo con bastante de ello, todo lo que la economía me permite, y que voy a seguir así. Bueno, un saludo. Hola, lo primero, felicitar a Trotalibros por su 5º aniversario. Y la pregunta, ¿a qué libro elijo como mejor de los que he leído hasta ahora? Es La Guardia, por lo mucho que me costó encontrarlo, que me lo mandaron desde Canarias. Tengo muchos Trotalibros por leer aún y algunos que he dejado, o sea que me quedo con La Guardia. Hola Jan, qué difícil esto que nos has pedido, ¿no? Que nos quedemos con un libro de la editorial. Pues me decanto por una de mis autoras favoritas, que es Elizabeth von Arnim, y amor. De todo lo que he leído hasta la fecha de la autora, este es mi favorito. Me encantó cómo trata los distintos tipos de amor en esta novela. Ya no solo el amor romántico, sino pues el amor filial, y uno que se nos olvida muchas veces, que es el amor propio. Por supuesto, cargado de crítica a la hipocresía social. La verdad es que además sentí que la crítica sigue, por desgracia, muy vigente. También me encantó cómo trata el tema de la importancia que le damos a la apariencia física, cómo eso a la hora de una pareja con una diferencia de edad grande también juega un papel. No sé, es que hay tantas cosas, y sobre todo me encanta porque es que tiene ese puntito autobiográfico, y es que yo me imagino a la autora vertiendo en este libro todo lo que ella no pudo decir en voz alta. Y bueno, pues si me quedo con uno, me quedo con este, porque a mí me pareció una joya. Hola a todos. Qué difícil elección, ¿verdad?, la de elegir un trotalibros favorito para recomendar, porque a mí es que me gustan todos. Desde el que estoy leyendo ahora mismo, que me está encantando, que Verde era mi valle, hasta los que tengo aquí pendientes, que estoy deseando de leer, pues los acaban de traer los Reyes Magos, y entre los que me he leído, que son estos, como tengo que recomendar uno que me haya leído, pues elijo, sin duda, este. ¡Oh, qué espléndida música!, de Dorothy Evelyn Smith. Lo leí hace un par de años y todavía lo recuerdo con mucho cariño. Es un libro que te hace sentir, con el que lloras, con el que ríes. A través de los ojos de Ruan nos lleva a ese páramo maravilloso, donde es tan feliz y donde encuentra una familia. Maravilloso 100%, súper recomendable, como todos. Muchas gracias, Jan. Recomiendo Precioso veneno, de Mary Webb, y podría dedicarme días y días a hablar de esta novela. Pero el tiempo apremia, así que tengo que ser breve. Breve como se me hizo La compañía de Prue, corta en páginas pero eterna en el recuerdo. No tengo tiempo ni para resúmenes ni para reseñas, pero sí tengo un momento para agradecer a Trotalibros por habernos rescatado la voz de Mary Webb, tan injustamente olvidada. Siempre he pensado que una buena historia empieza con su última página, y esto es lo que he sentido con Precioso veneno. Recomiendo Precioso veneno porque es para todos, desde el que quiere una historia de amor hasta el que busca una reflexión. La recomiendo porque sería cruel que alguien se quedara sin conocer la ternura y la fuerza que encierra en sus páginas. Y la recomiendo porque en ellas he conocido a una de mis mejores amigas. Te invito a conocer a Prue, para que puedas entender por qué la llamo amiga y no solo protagonista. Nos pasamos la vida buscando personas con las que compartir nuestros placeres, y cuando a veces encontramos con quien disfrutarlos, la vida adquiere sentido y nos vemos renacer. Eso ha sido el placer para mí de encontrar esta novela. Eran hermanas de la escritora inglesa Dorothy Whipper. Gracias a Editorial Trotalibros, que se dedica a publicar joyas olvidadas. Es la historia de 3 hermanas en la época de entreguerras y sus relaciones familiares. Es una novela absorbente, adictiva, fácil de leer, muy bien escrita, en la que sientes con sus personajes y la lees con el corazón en un puño. Inolvidable. Para mí ha sido 5 estrellas. Os la recomiendo. Leedla. Gracias Trotalibros. Feliz cumpleaños y leed mucho. Hola. Vengo a recomendaros uno de mis trotis favoritos, y ese es Rostros en el agua, de Janet Frame. Para mí Frame
escribe desde la herida, con una prosa precisa y casi hipnótica. Usa ese encierro psiquiátrico como un espacio simbólico donde el lenguaje es lo único que nos permite no desaparecer. Lo que más me marcó fue esa sensación de angustia, de asfixia silenciosa, esa pérdida progresiva de la identidad, narrada con una belleza casi peligrosa. Leerlo duele, incomoda y deslumbra a partes iguales. Lo lees con el corazón acelerado, consciente de que estás frente a un testimonio literario excepcional que ha logrado, que nace desde una experiencia propia de la autora real. Si no la has leído, te lo recomiendo encarecidamente. No te dejarà indiferente. Bé, doncs gairebé sense cap mena de dubte, per lectors que es poguessin trobar, com en el meu cas, perduts a l'hora d'entrar a una autora com Virginia Woolf, Noche i dia seria la meva recomanació, perquè gràcies a aquest tresor que has recuperat he pogut entrar a l'autora, cosa que veia impossible començant per obres com La senyora Dalloway. Noche i dia va ser com em va funcionar més y os estic molt agraït. Hola trotalibreros, ¿qué tal? El libro que yo recomiendo sería Canción del ocaso. ¿Por qué? Pues os diré. Este libro me recuerda mucho a mi primera lectura de adolescente, que fue Taylor Catwell, La plaza fuerte. Entonces, Canción del ocaso es un libro costumbrista que te describe muy bien la época, que te describe muy bien la situación de los personajes y bueno, me recuerda también mucho a Las uvas de la ira, a Qué verde era mi valle o incluso diría El hombre tranquilo, que también se desarrolla en los mismos parajes. Bueno, pues nada, yo recuerdo las tardes de mi adolescencia con este tipo de libros. En este caso no me lo había leído, el Canción del ocaso, de la trilogía escocesa, y bueno, espero que los que no lo hayáis leído, bueno, pues lo leáis y lo disfrutáis igual que yo. Que vaya muy bien y un saludo. Pues por el momento estos son todos los libros de Trotalibro Editorial que tengo, y pese a que todos los que he leído me han encantado, me parece una selección de libros maravillosa. En este momento recomiendo Eran hermanas de Dorothy Whipple. Me parece un libro precioso, me encantó cómo escribe la autora y además que de todas las ediciones me parece el color más bonito. Mira que todas son bonitas, pero el color de esta edición es precioso y la historia es maravillosa, así que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Hola a todos, bueno, en primer lugar felicidades a Jan y a Trotalibros por estos 5 años de editorial. Bueno, yo el libro que quiero recomendar de Trotalibros es el de Todos los perros de mi vida, de Elizabeth von Arnim. La razón por la que quiero recomendar este libro es porque me lo leí el año pasado a raíz de la muerte de nuestro perrito Cusco, ¿vale? Era un perrito ya mayor, tenía 15 años, ya sabíamos que el momento estaba cerca, pero bueno, es un momento, los que tengáis compañeros perrunos ya sabéis que pues, es un momento complicado. ¿Por qué os recomiendo el libro? Bueno, el libro está muy bien escrito, es muy bonito y a mí me reconfortó mucho en esos momentos. No me apetecía leer tampoco otra cosa y bueno, me sacó sonrisas, también lloré mucho y bueno, eso, me acompañó básicamente. Y bueno, sin más, felicitaros por los 5 años, por muchos años más, por muchos más libros, pues eso, que nos enseñen, que nos entretengan y que nos acompañen, como el de Todos los perros de mi vida. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness. Tenemos aquí un top 3 marcado por la crudeza por un lado, atmosférico y sensorial por otro, e indiscutiblemente el abrazo hecho libro. Y así quedaría el ranking de las lecturas que llevo leídas hasta ahora de la editorial. Si me lo preguntas hoy, mañana probablemente podrían ser otras.
Destacar que a excepción de los dos últimos, todos son 4 y 5 estrellas. Yo quiero recomendaros mi novela absolutamente favorita de la editorial, que es Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. Tenéis que leer esta novela si os gustan las novelas de crecimiento. Es uno de mis ejemplos favoritos de este tipo de subgénero. Es escrita con una sensibilidad, una ternura y una delicadeza infinitas. También si os gustan las novelas ambientadas en páramos ingleses, esas donde el paisaje realmente tiene peso en la novela, donde el paso del tiempo se refleja en la naturaleza y los personajes sienten una profunda vinculación con el entorno. También si os gustan los personajes un poco inadaptados. Ruan, la niña protagonista, viene de una familia desestructurada, es una niña muy introvertida, muy lectora, muy inteligente y no termina de encajar en ningún sitio. Si alguna vez habéis conocido o habéis sido ese niño, esta novela os va a encantar. Y también si os gustan este tipo de historias que son duras, que los personajes lo pasan mal y tú lo puedes ver un poco mal leyéndolo, pero que sabes que al final, cuando termine, el viaje habrá merecido la pena y además te va a dejar con el corazón completamente calentito. Bueno, antes que nada, darle enhorabuena a Trotalibros por su 5º aniversario como editorial y también agradecerle que con su trabajo nos esté trayendo clásicos injustamente olvidados. Para decidir qué libro recomendar de su catálogo, como lo he tenido bastante complicada selección, he decidido hacer un poco de trampa y recomendar 3 en lugar de 1, eso sí, 3 que pertenecen al mismo proyecto editorial que es Historia de una vida, del escritor ucraniano Konstantin Pautovsky. Si os interesan acontecimientos importantes en la historia de Rusia del siglo XX y por lo tanto de toda la humanidad, si os interesa la biografía, si os interesa la literatura rusa, o si simplemente buscáis una lectura en la que el estilo y trama se conjuguen perfectamente en una experiencia literaria deliciosa, por favor tenéis que leer a Pautovsky. Tren equivocat. No entenc com no havia sentit parlar res sobre què és llibre i l'arròs Macaulay. És una història sobre una noia que és criada en un ambient rural, de caràcter independent, solitari, fuig del contacte social i per circumstàncies de la vida té que anar-se'n a viure en la seva família de Londres. Una família que viu entre reunions d'amics, velades de teatre i és molt, molt refinada per a ella. I tot això porta a un munt d'anècdotes, de comentaris i reflexions de la protagonista que són molt divertides. També n'hi ha una mica d'amor. I cal pujar aquest tren, perquè és molt divertit, es llegeix molt fàcil i és molt, molt, molt entretingut. Hola, hoy vengo a recomendar un libro maravilloso, El fallo, de Antonis Samarakis, un libro que te atrapa desde la primera página. Necesitas seguir leyendo para entender el porqué, qué pasa, quiénes son y obviamente cuál es el fallo. Es una lectura que invita a la reflexión, que desde luego una de mis lecturas favoritas de este último año. Muy difícil elegir un solo libro del catálogo de Trotalibros Editorial, pero mi recomendación especial es Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith, que retrata el paso de la infancia a la juventud de Ruan Ashley en Yorkshire a principios del siglo XX. Es un libro muy tierno, muy dulce, también bastante melancólico y narra muy bien ese paso de la infancia en la que no hay problemas y todo es felicidad a una etapa en la que ya empiezan a surgir más sombras. Es un libro precioso, lleno de musicalidad, que se compara a un árbol crece en Brooklyn y desde luego no tiene nada que envidiarle a aquel. Es un libro precioso que espero que os animéis a leer. Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo estoy en un pueblo nevado de la mano del Palacio de Hielo de Targey Besós, mi primer trotalibros, esta editorial tan fantástica de Jean Arimany que tan bien está haciendo por la literatura. Y estoy viviendo las aventuras de Un y de Sis, 2 niñas de 11 años y de la misma estatura, que están rodeadas de lagos, palacios, cascadas, carámbanos y témpanos de hielo insondables y que me tiene totalmente fascinado y que no puedo más que recomendar. Gracias, Jan,
y leed mucho. Buenas, pues si tuviera que recomendar un libro de Trotalibros sería Soledad, de Víctor Català. Es un libro magnífico, ¿no? La protagonista, Mila, se va con su marido a cuidar de una ermita, es decir, que se van a vivir a un sitio remoto, y en esa vida de más o menos aislada, ella se redescubre como persona, como mujer, y sobre todo redescubre lo poco que vale su marido frente a ella, ¿no? Y esto lo hace además de la mano de dos personajes entrañables, de un niño en el que vuelca sus deseos de ser madre y de un pastor que es un personaje absolutamente increíble, ¿no? Ella cuando llega está muy fuera de su entorno, vamos, se le estropean hasta los zapatos, solo el primer día para llegar a la ermita, pero luego pues se va haciendo con ese entorno, esas descripciones de la naturaleza que hace la autora que son maravillosas. Así que es un libro precioso y muy, 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 muy recomendable. Hola lectores, a pesar del alto nivel que hay en mi pequeña biblioteca de Trotalibros, hoy os vengo a recomendar Que verde era mi valle. Este libro nos transporta a la vida de unos habitantes del valle al sur de Gales a finales del siglo XIX. Richard Llewellyn nos enseña a través de Hugh, el hijo pequeño de una familia de mineros, el mundo minero, la vida del valle y los problemas a los que se tuvieron que enfrentar sus habitantes, con una narrativa sencilla y una de las voces más singulares que he leído. Una novela llena de crítica social y política, pero a su vez una historia llena de tradiciones, resistencia y sensibilidad. Espero que le deis una oportunidad a este libro y estoy segura de que va a ser una de vuestras mejores lecturas de este año. Buenas, yo para el aniversario de la editorial quería recomendar mi libro favorito, que es La guardia, de Nikos Kavalias, un libro que trata temas sórdidos pero impactantes y con unas técnicas de escritura que son increíbles y seguro que a muchos va a dejar con la boca abierta. Pues nada, La guardia, mi libro favorito de la editorial. Felicidades y un saludo. El trotalibros que más me gusta es Eran hermanas. La autora aprovecha el orden del nacimiento de cada una de esas tres hermanas para hacer una diferencia en sus personalidades, además de narrar cómo la elección que hacen de su marido marca la diferencia en sus vidas. Hola, yo soy Eduardo y quiero recomendar Amor, de Elizabeth von Arnim. Una novela que me sorprendió por la valentía con la que fue escrita en su época, por lo actuales que siguen siendo algunas de las reflexiones a las que lleva y por su narración, por cómo está contada, porque me enganchó desde las primeras páginas y no podía parar de leer. Todo lo que he leído de Trotalibros Editorial me ha sorprendido de alguna manera, pero he querido elegir Amor, de Elizabeth von Arnim, porque fue mi primer trotalibro y le tengo un cariño especial, así que esta es mi recomendación. Me ha costado mucho elegir cuál es mi trotalibros favorito, pero sin duda, si hay uno que me embriagó y generó un pozo en mí, fue y es El chico perdido de Thomas Wolfe. Básicamente es una novela breve, ciertamente autobiográfica, donde se narra la muerte del hermano mayor del propio autor, Gruber, y el autor genera una prosa hermosísima, reflexión acerca de la pérdida de la memoria, del paso del tiempo. Es increíble, es un clásico que en España no ha tenido el reconocimiento que se merece y desde luego yo no hago más que recomendar este libro. Querría recomendar Los años lejanos, de Konstantin Paustovsky, la primera de 6 novelas en las que el autor narra su vida no como sucedió, sino como la recuerda. Porque como ocurre en la vida misma, cuando recordamos nuestra juventud, la recordamos con un toque de poesía, de lirismo, una idealización y una belleza que puede que fuera lo que ocurrió o puede que no. Este es el primero de los 3 que ha publicado Trotalibros y nos narra la infancia y primera juventud de Kostip entre el campo ucraniano y esa Rusia del finales del siglo XIX. Veremos cómo estudia en su escuela número 1 de Kiev y, sinceramente, los personajes, el lirismo, esa forma de ver el mundo tan especial y tan llena de belleza del protagonista es sin duda lo mejor. Os recomiendo muchísimo esta lectura y ojalá se publiquen los otros 3. Buenos días, mi recomendación es para la novela de Trotalibros Eran hermanas, de la autora Dorothy Whipple. Esta es una novela protagonizada por Lucy,
Charlotte y Vera, 3 hermanas muy distintas entre sí y cuyas decisiones marcan su vida, en concreto y por la época, la elección de marido. No es esta una novela de grandes acontecimientos, sino que explora la psicología de los personajes. Acompañamos a estas 3 hermanas en su día a día y sus decisiones, sus alegrías y sus pequeñas frustraciones, sintiendo y sufriendo con ellas. Si te gustan las novelas de relaciones familiares y que explora esta psicología, entonces puede que esta sea una novela para tu 2026. Canción del Ocaso, de Lewis Classic Gibbon, editado por Trotalibros. Canción del Ocaso es una novela ambiental en la que se nos muestran los hechos que suceden en una pequeña aldea en el norte de Escocia llamada Kinradie, una aldea ficticia, que sin embargo se convierte en la principal protagonista de la historia. La aldea de Kinradie se demuestra como protagonista ya desde el primer capítulo, en el que nos cuentan, por cierto, de manera magistral, la historia del lugar, desde su fundación en tiempos mitológicos hasta la llegada de la Escocia feudal, de nuevos personajes, de la gentry, de las nuevas técnicas agrarias, etc. Está escrita de manera facilísima, se puede leer sin ningún tipo de complicación y yo creo que es recomendable para absolutamente todo el mundo. Canción del Ocaso es la primera parte de una trilogía, la trilogía escocesa, que está editando Trotalibros y desde luego yo me voy a anotar Valle de Nubes, la segunda parte, como una lectura obligatoria para 2024. Muchas felicidades a Trotalibros por su 5º aniversario, que cumpla muchos más y que nosotros lo veamos y sobre todo que nos permita seguir descubriendo joyitas como este libro que os recomiendo, Todos los perros de mi vida, de Elizabeth von Arnim, una escritora fascinante cuya vida podemos conocer a través de precisamente esos peludos que la acompañaron durante sus años de vivencia. Así que no os lo perdáis. Hola, quiero recomendarles a todos el libro de Soledad de Víctor Català, de la editorial Trotalibros. Este es uno de mis libros favoritos de la editorial y también ya de mis favoritos de todos los tiempos. Y es un libro que me gustó mucho por la ambientación que tiene en las montañas, en la naturaleza, por los personajes que nos enseña y también por la forma en que está escrito, que es un lenguaje muy bonito, no es complicado de leer. La verdad es que a mí me encantó desde la primera lectura que hice, lo tengo todo subrayado el libro y pues no dejen de leerlo. ¿Y cuál es mi libro favorito en estos 5 años de andadura de la editorial? Pues creo que voy a apostar por la narrativa patria y elijo Los chicos de Toni Sala. Toni Sala en esta novela nos enfrenta directamente con el desgarro de la muerte, porque es a partir de un accidente de tráfico en el que fallecen 2 hermanos en un pueblo de Cataluña que se desenvuelve el resto de la narración. Y además nos sitúa directamente frente al abismo en el que puede convertirse la vida a través de los 4 personajes principales que están más o menos relacionados con estos chicos o con el accidente en sí mismo. Rasgos por los que destaca la novela. Por el cierre tan impactante que nos remite de manera circular al inicio de la novela. Por el uso del flujo de conciencia que nos permite conocer a los personajes y la manera en que está relacionado con la realidad inmediata. Tercero, la desolación de un paisaje rural marcado por la crisis económica. Y por último, la cantidad de preguntas que se le plantean al lector con una carga filosófica muy alta en muchas de sus páginas y un nivel de escritura impecable. Así que matrícula de honor para Los chicos. Con motivo del 5º aniversario de la editorial Trotalibros, vengo a hablaros del que ha sido para mí mi libro favorito de esta editorial y es Los años lejanos de Konstantin Paustovsky. Se trata, como digo, de las memorias del autor que vivió en Ucrania durante la época del Imperio ruso y aquí Kostik, nuestro protagonista y autor, nos va a hablar de cómo fueron esos años lejanos para él, esos años de infancia, de adolescencia, de instituto, de cómo se formó como persona y también como escritor, de sus vivencias en el campo y en la ciudad, en Kiev. Es una obra que cuenta con una prosa muy sencilla a la par que preciosa, está cargada de ese tono bello y nostálgico que impregna la memoria al pensar en nuestros primeros años de vida. Estoy deseando leer los siguientes tomos para ver cómo continúa la vida de Kostik, no porque sea especialmente trepidante, sino por la sensibilidad y la belleza con la que lo cuenta. Vuelvo a felicitar a Trotalibros por sus 5 años de publicaciones y espero que en los 5 años venideros podamos tener completa esta obra tan maravillosa. Hasta entonces, leed mucho. Buenas, yo recomiendo la novela de Hielo, de Anna Kavan, porque es una novela que se siente verdaderamente como una pesadilla helada. Es bella, es angustiante, es gélida, es cruel, es blanca. Es la historia fragmentada de una persecución y de una huida
pero es realmente una novela completamente ambiental. Yo recuerdo perfectamente, después de años de haberla leído, la sensación que experimentaba con Cavan, y es esa desorientación abrumadora y el frío filtrándose por cada página lo que me lleva a recomendarla, porque es que realmente para mí fue una experiencia única como lectora. Mary Gladys Webb fue una novelista y poeta inglesa. Como otra de tantas, su obra no fue reconocida hasta después de su muerte, y fue gracias al primer ministro del Reino Unido que alabó la obra de Mary Webb en un discurso público. Rápidamente las editoriales se volvieron locas para publicar a la autora. A veces sucede que las palabras no fluyen cuando quieres expresar un sentimiento tan puro que ha aflorado dentro de tu ser. Prussard ha llegado a mí para quedarse. ¡Qué maravilloso personaje! Esta historia transcurre en los inicios del siglo XIX en la zona de Shropshire, donde vivió y creció la autora. Nos cuenta la vida de la familia Sarr, en concreto de Prudence, una joven maldecida por una deformidad física, que según la cultura popular, dicha deformidad tiene condenada a toda la familia. Tras la muerte del padre, será el hermano de Prue, Gideon, quien tomará las riendas de la casa y del campo, llevando al extremo sus fuerzas y las de Prue, trabajando más horas que tiene un día para poder hacerse rico, porque si algo caracteriza a Gideon es su obsesión por el dinero, su avaricia por el precioso veneno. A medida que avanza la historia, conoceremos a Prue y a sus sueños, porque ella solo quiere enamorarse y casarse, pero no hay día que le recuerden que su deformidad la ha condenado para estar sola. Podría alargarme y explicaros medio libro, pero creo que estas pinceladas son suficientes para que os haya despertado la curiosidad. Precioso veneno ha reafirmado mi embelesamiento por la novela costumbrista. En esta historia, Mary Webb creó una obra maestra, a mi parecer, en lo que a género se refiere. La manera que tiene la autora de introducir las historias sobre supersticiones paganas y creencias y enlazarlas con sus personajes me ha parecido totalmente Yo quiero recomendar uno de los libros que más me gusta del catálogo de Trotolibros, que no es otro que Casas Muertas, Oficina número 1, del único autor de Hispanoamérica que posee el catálogo, Miguel Otero Silva, y en este libro encontramos a Carmen Rosa, que vive en Ortiz, un pueblo que antaño fue un lugar muy poblado y con mucho futuro, pero que con el tiempo se ha ido vaciando y ha ido quedándose abandonado. Y decide marcharse a un sitio donde tenga futuro y un porvenir. Si os gustan los libros donde los protagonistas en parte son los pueblos, como puede ser Comala en Pedro Páramo o 100 años de soledad con Macondo, incluso Los recuerdos del porvenir, os va a gustar esta novela. No os la perdáis, es una novela muy muy buena del catálogo y que se ve muy poco. No os la perdáis. Muy buenas, quería felicitar a Trotalibros por su 5º aniversario. Yo conocí la editorial y su gran catálogo por mi madre y mi hermana, y así he podido acceder a un montón de joyas olvidadas. Y en este caso mi recomendación va a ser Horizontes Perdidos de James Hilton. Es una novela de aventuras pero que muestra algo más. Comienza de una forma intrigante con la desaparición de un grupo de personas y su llegada a un sitio remoto. Nos invita a querer saber más de un lugar mítico como es Shangri-La, un lugar perdido en el Himalaya, donde todo funciona de manera diferente al mundo exterior. Es una obra que refleja muy bien, digamos, y de una manera un poco crítica, pero sutil, la vida del mundo exterior, del mundo moderno, su diferencia a la sociedad, el desenfreno, su ritmo. Es una obra que con todo eso es fácil de leer y no te dejará indiferente, y cuyo desarrollo desemboca en un final hasta el cual te replanteas si todo lo que está pasando es así y es posible. Bueno, Trotalibros, feliz cumpleaños. Hasta la próxima. Hola, pues de mi pequeña librería, que tengo varios trotalibros, algunos leídos y otros pendientes, los tengo ordenados por orden alfabético de autores y casualmente los 3 tochos que tengo están aquí juntitos. La mirada del ángel aún lo tengo pendiente, así que os quería recomendar El tugurio de Zola, que es mi trotalibros preferido. Me maravilló, fue mi primer acercamiento a Zola y me maravilló. Su escritura, sus descripciones, el ambiente, cómo nos traslada a ese París, y Gervés, que por mucho tiempo que pase sigue en mi mente y en mi corazón. Así que no os intimide,
que se lee estupendamente y es un disfrute. Hola, mi libro favorito de Trotalibros es Canción del Ocaso. Fue uno de los primeros libros que leí de la editorial y la verdad es que la escena del casamiento, en cuanto lo celebran y se van a la zona esta del pajar donde está el heno de los caballos y tal, me pareció súper bonita, súper acogedora, y para el frío que hace allí y todo era como idílico, por decirlo de alguna manera. Me encantó este libro. Hola, soy María de Cumbres Clásicas y quería recomendaros la lectura de El Palacio de Hielo del autor noruego Tarjei Vesaas, 3 veces candidato al premio Nobel. Cuenta la historia de 2 niñas de 11 años que acaban de conocerse y a las que les sucederá un hecho crucial que marcará sus vidas e irradiará toda la novela. Es una novela casi sin acción, muy sensitiva, muy intimista, muy delicada, muy sutil, muy contenida. Es un libro muy sencillo cuya sensibilidad subyacente parece que lata. Es una historia envolvente y muy emotiva que te hace respirar el frío del lugar, ese frío que parece sepultar los sentimientos latentes de las niñas. Una obra colosal y bellísima. La verdad es que montando y editando este vídeo me he emocionado. Muchísimas gracias por querer tanto este proyecto. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la confianza. Trotalibros Editorial sois vosotros. Feliz Sant Jordi.